Buenos días, hermanas, hermanos, Dios les bendiga. Una vez más nos alegramos de poder a través de este medio comunicarnos, el poder compartir una vez más la palabra de Dios, la cual dice que vive y permanece para siempre. Buenos días a todos, un gusto volver a saludarles y quiero compartir esta mañana un pasaje de la Escritura basado en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 4, en el versículo 27 hasta el 37, y dice así la palabra de Dios: Por tanto, oh Rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué importante es considerar estas historias bíblicas que nos dan enseñanzas para nuestra vida práctica en el día de hoy. Vamos a hablar esta mañana bajo el título El pecado del orgullo. ¿Qué es el orgullo? Sin duda que todos hemos experimentado este sentimiento, que es parte de nuestra naturaleza, el hecho de ser orgullosos. ¿Y qué significa orgullo? El orgullo es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior sobre los otros o sobre los demás. Ese es el orgullo, es el exceso de estimación hacia mí mismo y hacia mis propios méritos, por los cuales me puedo llegar a creer superior que los demás. Y en este pasaje que leímos, habla específicamente de un rey a quien Dios le dio esa bendición, ese privilegio de poder gobernar una nación grande como lo era Babilonia y extender su dominio por sobre toda la tierra en aquel entonces. Pero ¿qué sucedió de acuerdo a este pasaje? Hablando precisamente bajo el tema el pecado del orgullo, así lo tipifica la palabra de Dios, que el orgullo es un pecado, que aunque es parte de nuestra naturaleza, siempre se refleja de una u otra manera en la vida de cada persona, de cada ser humano. Pero vamos a hablar esta mañana precisamente de cuáles son los factores
en los cuales el orgullo puede afectarnos, o cuáles son aquellas áreas en las que el orgullo puede afectarnos, o cuáles son las características o las cosas que pueden traernos algún problema hacia nuestra propia vida. Uno de ellos es que el orgullo no acepta consejos. Podríamos decir el orgulloso o la orgullosa no acepta consejos. Pero el orgullo, como es parte de nuestra naturaleza, no permite que nada ni nadie trate de imponerse sobre nosotros o mostrarnos algo que nosotros simplemente pensamos que es mejor que lo que los demás pueden hacer o pensar. En el pasaje que leí, dice, por tanto, oh rey, versículo 27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Dios le estaba hablando a él, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias. Primero se le dio un consejo y luego dice que él empezó a actuar en base a su orgullo, a pensar que todas las cosas que él tenía, que él poseía, eran por méritos propios, que nada ni nadie había intervenido para que él tuviese lo que tiene o lo que él tenía. Bueno, de igual manera muchas veces nosotros pensamos sobre nosotros mismos que nadie nos manda, que nosotros hacemos lo que nos da la gana, que vivimos como queremos, hacemos lo que queremos, a la hora que queremos, con quien queremos y aun si no queremos. Y nadie tiene que decir nada. Ese estilo de vida es el que Nabucodonosor empezó a vivir. Él olvidó quién era y de dónde venía. Él no nació siendo rey. Fue Dios que le dio ese privilegio, pero él lo olvidó. Le dio un problema de amnesia espiritual, él lo olvidó a Dios. Y muchas veces nosotros caemos en la misma condición. Dios nos ha hablado de muchas maneras y muchas veces a través de distintas circunstancias, personas, pero nosotros hemos querido aceptar el consejo de Dios. Buscamos a Dios cuando ya hemos fracasado, cuando ya todo salió mal, cuando ya nada funciona. ¿Por qué? Porque el orgullo nos hace pensar que no necesitamos consejos de nadie, que yo no voy a cometer los mismos errores que otros, que yo soy mejor que otros. Mire, ahí está un ejemplo en el capítulo 11 de Génesis. Dice que aquellas personas que construyeron aquella torre de Babel, lo hicieron con el propósito de superar a aquellos que habían muerto durante el diluvio. Y ellos dijeron, hagamos una torre tan alta que llegue hasta los cielos, para que si volviera a haber un diluvio universal, nosotros no vamos a ser afectados, es decir, nosotros le vamos a ganar a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Simplemente confundió la lengua de cada uno, no se entendían y eso quedó tirado ahí. Porque la gente no admite el consejo, el hombre cree que le va a ganar a Dios, que el hombre es superior a Dios. Nadie es superior a Dios. Y Nabucodonosor se le olvidó el consejo que se le dio, y era que él fuera humilde, que él considerara su condición espiritual, su pecado. Y hay gente tan orgullosa que no admite que alguien le diga que lo que hace indebidamente se llama pecado. Y hay muchas congregaciones y lugares donde ya no se menciona la palabra pecado porque es ofensivo a las personas. Les causa malestar a las personas al punto de que por eso no asisten a las iglesias, porque no les gusta que les digan esa palabra pecado. Y es por eso que el orgullo es un pecado. ¿Por qué? Porque compite contra Dios, porque le roba la gloria y la honra a Dios. Y Nabucodonosor cayó en ese pecado y él desestimó el consejo. ¿Cuántas veces hemos perdido, cuántas veces hemos sufrido por desestimar el consejo? Y es duro cuando alguien nos dice, te lo dije, vea que te había dicho, te lo advertí, yo te dije que no iba a funcionar, pero nosotros pensamos que somos superiores que los demás y esa es parte de nuestra naturaleza. En segundo lugar, el orgullo nos da una falsa expectativa. El orgullo no solo no admite consejos, sino que, en segundo lugar, nos da una falsa expectativa.
El versículo 29 y 30 dice: al cabo de 12 meses, después de un año de que se le dio el consejo, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ahí él mencionó 3 veces, dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Segundo dice: con la fuerza de mi poder. Y tercero, mi majestad. Eso estaba hablando del enaltecimiento de sus propias cualidades, que no eran propias de él, que Dios se las había dado. ¿Cuántas veces nosotros hemos quizás escuchado esta frase o hemos mencionado esta frase? No necesito de nadie. Yo no necesito a nadie. Y en el mundo escuchamos otra frase que dice que aún de las mismas piedras que son piedras se necesitan. Y yo lo he comprobado. Qué difícil es llegar a esa conclusión de que no necesitamos de nadie. Él dijo: yo edifiqué por mi poder y para mi majestad. En ningún momento reconoció a Dios en todo lo que él había logrado en la vida. Hay muchas personas que les gusta la pleitesía, les gusta ser reconocidos, aplaudidos, elogiados, que todo el mundo hable bien de ellos y que los tengan en una alta estima. Nabucodonosor, él habló de su poder, de su majestad. Sí, Nabucodonosor era un hombre muy importante, muy poderoso, un hombre que tenía una riqueza impresionante. De lo que él había construido en aquel entonces, en la sabiduría que Dios le había dado, él construyó los famosos jardines colgantes de Babilonia, que era una de las 7 maravillas del mundo de aquel entonces. Y sin duda, él sabía mucho, pero olvidó que todo aquello venía de parte de Dios. Entonces, el orgullo nos da una falsa expectativa, que no necesitamos de nadie. La gente llega a decir: esta es la casa que a mí me costó, este es el título, la carrera que a mí me costó, este es el trabajo que a mí me costó. Otros dicen: este es mi cuerpo, esta es mi vida. Y siempre dicen mí, y nunca menciona a Dios, nunca declara que lo que tiene, que lo que ha recibido es gracias a la misericordia de Dios. En el Salmo 138, versículo 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El Salmo 138, 6. Él dice que atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo, al soberbio, al orgulloso, al que no reconoce a Dios en su vida, al que dice: yo no necesito de nada ni de nadie, todo me ha costado a mí, yo solito he salido adelante y no necesito a Dios. Mire qué difícil es cuando la gente cae en esa condición, llegar a pensar de que en la vida venimos solos, solitos nos creamos, solitos nos hemos mantenido y solitos vamos a vivir siempre, como si la vida fuese sostenida por nosotros mismos, cuando hemos sido creados por Dios. Vivimos por la misericordia de Dios y existimos por la misericordia de Dios. Este no es nuestro planeta, no lo creamos nosotros. Esta no es nuestra vida, nos la dio Dios. Esta ropa, aunque la hayamos comprado con algunos recursos económicos, pues ¿quién nos dio la fuerza para ganar esos recursos? No es el hecho de cerrar los ojos y acostarnos y descansar que reponemos las fuerzas vienen de Dios. Y es por eso que cada día, cada mañana, cada tarde o cada noche debemos de darle gracias a Dios.
Pero las personas orgullosas no se acuerdan de eso, porque para ellos no necesitan de nadie. Y Nabucodonosor dijo: todo lo tengo por mí mismo. Como dijo aquel: yo me dije a mí mismo, ¿verdad? Así. Mire lo que sucedió en el versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Dios le habló: a ti se te dice rey Nabucodonosor. Era el título que a él le gustaba escuchar. Pero mire lo que Dios le dijo: el reino ha sido quitado de ti. El reino ha sido quitado de ti. ¿Por qué? Por el hecho de que el orgullo no solo no permite que queramos oír consejos, no solamente nos da una falsa expectativa, sino también el orgullo nos aísla. Y no solo nos aísla, nos aleja de Dios. Nos aísla y nos aleja de Dios. El orgullo. ¿Qué pasó con este hombre? Se le quitó el reino por no reconocer que Dios se lo había dado. En el versículo 32 dice: y de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, comerá pasto, ¿verdad? Y 7 tiempos pasarán sobre ti, está hablando de 7 años, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y Él lo da a quien quiere. No es que Él se puso solo en el trono, es que Dios lo puso ahí, pero a Él se le olvidó, le dio amnesia. Se le olvidó que fue Dios quien lo puso ahí. ¿Cuánta gente se olvida que en algún momento le pidieron un milagro, un favor a Dios? Y cuando ya lo tenían todo resuelto, se olvidaron de darle las gracias a Dios. La persona que estaba en el hospital, de tan contenta que salió, después de que Dios le dio el milagro, salió a celebrarlo con la plebe, con la cherada, a tomar o a hacer otras cosas. Se olvidó de irle a dar gracias a Dios. Mire, este hombre muestra con su vida que por su misma actitud tuvo que ser alejado de Dios y se convirtió en un animal, puesto que así dice el pasaje. Mire, el versículo 33 dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Se convirtió en un animal completo. El hombre alejado de Dios es un animal. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que es el orgullo el que genera el aislamiento y el distanciamiento con Dios. Dios no quiere tener nada que ver con gente así. Y existen muchos miles, cientos de miles o millones de personas orgullosas. Vemos que este rey se convirtió en un animal, alejado de Dios. ¿Con quién podía hablar? Nadie. Comía pasto, hierba como animal, como buey, dice el pasaje. En el Salmo 138, versículo 6, decía que Jehová es excelso en sus caminos y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Yo dejó de tener comunión con Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque el orgullo lo llevó a ese distanciamiento con Dios. ¿Cuánta gente vive lejos de Dios por orgullo? Porque no quiere admitir que necesita la ayuda de Dios.
Muchas personas están sufriendo en el mundo porque no reconocen que necesitan la ayuda de Dios. Le voy a citar un ejemplo o unos ejemplos. Alguien dijo esta expresión: Dios no hizo nada. Este hombre es el gobernador de la ciudad de Nueva York. Él le atribuyó que los méritos de que la gente se esté aliviando en los hospitales es por el trabajo de los médicos, y aunque no se desvirtúa ni se les quita el mérito a los médicos, él dijo: ni las oraciones, ni las plegarias, ni Dios han hecho nada. ¿Cómo se llama eso? Orgullo, porque de Dios depende la vida. Nosotros somos criaturas de Dios. No nos mandamos solos, aunque pensemos que nos mandamos solos. Dios nos ha dado libre albedrío para que cada uno viva como quiere y como le da la gana. Pero no podemos vivir desconectados de Dios. Mire, el Señor Jesús nos da muchas enseñanzas en su palabra, y en Lucas 18:14, bueno, vamos a leer otro pasaje, Ezequiel 28:17, es otro ejemplo. Alguien dijo: seré como Dios, y esa persona es el diablo. El orgullo lo llevó a pensar que él iba a ser como Dios. Él era un ser creado por Dios. Dios lo creó en un estado de belleza, de perfección, pero él se empezó a envanecer, a enorgullecer de sí mismo, olvidando que era un ser creado por Dios, así como nosotros, que algunas personas se creen superiores a otros. ¿Recuerdan otra frase que nadie nos puede hundir? O este barco ni Dios lo puede hundir. ¿Recuerdan esa expresión? Lo dijo el capitán del Titanic, y en su primer viaje se hundieron. ¿Por qué? Porque nadie puede desafiar a Dios y reírse de Dios en la cara de Dios. Y este hombre no iba a ser la excepción. No importaba que fuera un rey, un rico, un poderoso. El orgullo nos aleja de Dios y nos aísla de Dios. ¿Cuál es la medicina para el orgullo? No es la humillación. La humillación es el resultado del orgullo. Mucha gente quiere seguir sufriendo la humillación pensando que es como el castigo al orgullo. Y en realidad sí es un castigo. Pero la contraparte del orgullo es la humildad. El Señor Jesús dice en su palabra, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 14. El que se humilla, el que se baja de la nube, el que aterriza, el que se humilla, será exaltado. Pero el que se exalta será humillado. No es lo mismo, como dicen algunos en un lenguaje, no es lo mismo a que uno se baje a que se lo bajen a uno. Y esa es la naturaleza humana. El Señor Jesús dice en Mateo 11:29, aprendan de mí, dijo el Señor. Aprendamos de Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Humilde de corazón. La humildad está en el corazón, no está en la mente. La gente es orgullosa, vanidosa, por lo que sabe, pero es en el corazón donde nace la humildad. Pero como les decía que el orgullo es parte de nuestra naturaleza, necesitamos que Jesús pueda entrar en nuestro corazón para que cambie, para que active esa humildad que no es característica nuestra, es algo que viene de parte de Dios, porque Dios tiene comunión con la gente humilde,
con la gente mansa, con la gente que es dócil, sencilla, con la gente que admite, que reconoce. Y el Señor Jesús en el monte de las bienaventuranzas dijo: bienaventurados los mansos, esa gente que anhela, que ansía estar en paz con Dios y con su prójimo. Pero vemos la vida de Nabucodonosor, que en el versículo 34 dice: mas al fin del tiempo, después de 7 años de humillación, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y entonces dice: y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, es eterno, y su reino por todas las edades, es para siempre. Pero ¿qué hizo Nabucodonosor? Dice, al final de ese tiempo de humillación, alcé mis ojos al cielo. Mucha gente necesita alzar sus ojos al cielo. No como mucha gente que pasa en la calle y que alza su cabeza, ¿verdad?, para no voltear a ver a nadie, con altanería, orgullo y prepotencia. Levante su mirada al cielo, así como lo hizo el ladrón allá en la cruz, que puso su mirada en Jesús y le pidió que se acordara de él. Así como Esteban, que puso sus ojos en el cielo. Levante su mirada al cielo y reconozca que usted no es nada ni nadie sin Dios, que no somos nada ni nadie sin Dios, sin su ayuda, sin su bendición. Y es por eso que la palabra de Dios nos enseña que lamentablemente muchos tendrán que ser humillados para entender que el orgullo no nos conduce a nada. El orgullo no nos conduce a nada. ¿Cuántas anécdotas hay de la vida de gente que dijo: yo no necesito de nada ni de nadie, de mi familia, de fulano, de mengano, no necesito de nadie? Y al final de sus días ocurrió todo lo opuesto, todo lo contrario. Es por eso que el antídoto para el orgullo no es la humillación, es la humildad. Y la humildad se encuentra concentrada en la persona del Señor Jesucristo. Para que yo sea libre del orgullo, debo reconocer, como Nabucodonosor, alzando mis ojos al cielo, reconocer que necesito a Jesús en mi vida. Ya Jesús dijo en San Juan 15:5: porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer sin intervención de Dios en nuestra vida. Este virus, esta enfermedad, ese dolor, esa deuda, ese problema, esa dificultad, esa preocupación, no se va a resolver sin la intervención de Dios. Solos no podemos hacer más que enredarnos más, complicarnos más, y no resolvemos nada. Jesús así lo dijo: separados de mí nada podéis hacer. El antídoto es humillarse ante Dios, es reconocer que necesitamos a Jesús en nuestra vida hoy. A Nabucodonosor le costó 7 años entender eso. ¿Cuántos años lleva usted sufriendo? ¿Cuántos años se siente por el piso, desvalorizado? Se siente que no vive, que su vida no es vida, que vive por vivir. Usted necesita al Señor Jesús en su vida, porque reconocer a Jesús en su vida es el primer paso de humildad para poder ver la gloria de Dios en su vida. ¿Cuánto tiempo más le llevará a usted reconocer que necesita la ayuda de Dios? La palabra de Dios dice: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Tan cerca de Dios, tan cerca está Dios y su palabra,
como para que usted pueda hacer a un lado el orgullo. No importa lo que usted sepa, no importa cuánto usted tenga, todo eso se quedará aquí, pero usted necesita a Jesús en su vida. Y no permita que el diablo gobierne su vida poniéndole pensamientos de orgullo, que usted no necesita creer en Dios, que usted basta que haga cosas buenas, que usted asista de vez en cuando a la iglesia, que usted dé alguna ayuda económica, que bastan esas cosas. No. Jesús, siendo Dios, el dueño de todo, se puso un cuerpo en humillación para tomar el lugar que a nosotros nos tocaba en la cruz. Y Jesús estuvo dispuesto a humillarse, a ensuciarse, a sufrir por nosotros, para que nosotros, viendo su ejemplo, depongamos el yo de nuestra cabeza, de nuestro corazón, y dejemos que sea Él el que entre y el que gobierne nuestra vida. Él no quiere ser un acompañante, Él no quiere ser el copiloto en nuestra vida, Él quiere ser el piloto, el que gobierna, el que manda nuestra vida, el que conduce nuestra vida. Pero no le pase lo que le sucedió a Nabucodonosor, que el orgullo lo condujo a la humillación. No es grato ver a alguien que es humillado por Dios. Y usted no tiene que sufrir para entender hoy que necesita entregar su vida a Jesús. Hágalo esta mañana. Repite estas palabras ahí conmigo. Si usted quiere esta mañana hacer a un lado ese orgullo que por años no le ha dejado aceptar, que necesita la ayuda de Dios. Dios quiere ayudarle, Dios quiere bendecirle, pero usted toma la decisión. Decirle no al Señor es orgullo. Decirle sí al Señor es humildad. Sea humilde. Jesús así lo dijo. Aprendan de mí y sean mansos y humildes de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Reciba a Jesús esta mañana. Ábrale su corazón. Él quiere entrar a su vida. Él quiere cambiarle, quiere perdonarle. Pero usted toma la decisión. Si esa es su decisión, esta mañana cierre sus ojos y repite estas palabras. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mí, Señor. Reconozco que le he ofendido muchas veces y que mi orgullo me ha llevado a tomar decisiones equivocadas. Pero esta mañana, Señor, yo quiero tomar la mejor decisión y en humildad y con sencillez le pido que venga a mi corazón, que me cambie, Señor, y que me salve. Hágame una mejor persona para usted de ahora en adelante, porque solo quiero agradarle cada día. En el nombre del Señor Jesús se lo pido. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, yo le felicito. La palabra de Dios dice, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Si usted lo ha hecho esta mañana, felicidades. Que Dios le bendiga. Le invito para que lea la palabra de Dios, para que hable con Dios a través de la oración y que oiga la palabra de Dios a través de este medio o a través de otro hermano que comparta la palabra de Dios. Dios le bendiga, bendiciones para usted y su familia y que el Señor le conceda una vida en los caminos del Señor. Bendiciones. Buen día.